Continuamos con el desarrollo de la información. Nos vamos ahora al ámbito de los internacionales para seguir dando cuenta de lo que tiene que ver con este pedido de golpe de Estado en Brasil que movilizó a miles de manifestantes extremistas que coparon las principales sedes de los tres poderes del gobierno. Pasan las horas, las investigaciones, se ponen en marcha los operativos para terminar de desalojar los campamentos con personas frente a los cuarteles de las fuerzas del ejército y, por supuesto, esto que sucede en el país vecino deja mucha tela para cortar en materia de análisis político e internacional. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro analista amigo, allí lo estamos viendo, el doctor Pablo Hueve. Pablo, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marina? Pablo, compañeras, compañeros de Canal 13, teleaudiencia de Canal 13, pero muy buenos días. Bueno, Pablo, estuvo siguiendo muy de cerca todo lo que sucedió en Brasil desde el domingo, compartiendo información. Quería pedirle la primera impresión, ¿no? Que se puede dejar tras los hechos que, bueno, han conmocionado a toda la región. Primero, quisiera comentarles, yo no sé, Marina, si usted o Pablo han podido visitar alguna vez Brasilia. Esa Plaza de los Tres Poderes es gigante. Brasilia es una ciudad donde, le contamos a la teleaudiencia, no se puede estar sin auto. Brasilia es gigante, gigante, donde si usted está en la zona de hoteles y quiere comer algo, bueno, la zona de los restaurantes o la zona de los supermercados, usted tiene que tener un auto para ir o alquilar un auto, porque es imposible, es tremendamente extendida. Con esto, ¿qué le quiero decir, Marina? Que esa Plaza de los Tres Poderes no se llena con 200 personas. Esa Plaza de los Tres Poderes se llena con miles de personas. Primer tema. Por lo tanto, no me vengan a decir que la fuerza de seguridad, Marina, Pablo, se sorprendieron con esto. Segundo tema. Esto se sabía desde el martes. Lula asume el domingo. El martes ya había convocatorias por las redes federales, por las redes sociales, perdón, para ir al Distrito Federal. Aquí llegaron cientos de buses desde todas las partes del país, porque yo le quiero recordar que Brasilia es una ciudad administrativa, donde viven empleados fundamentalmente de la administración pública, de los tres poderes del Estado y de la gobernación de Brasilia. Esto hace que toda esta gente haya tenido que venir de distintos puntos del país. Hoy, recién estábamos viendo en el diario Folha de São Paulo que el presidente Luis Inácio da Silva tuvo duras palabras hacia el ministro de Defensa, Múcio Monteiro, quien indudablemente o estaba confiado en la capacidad de defensa de las fuerzas nacionales, separemos fuerzas nacionales de fuerzas federales. Las fuerzas nacionales son como la policía local de la gobernación de Brasilia, donde están los tres poderes. Lo federal es lo que depende directamente de la presidencia de la República. Brasil, Marina y Pablo, es una federación, pero mucho más cercana a lo norteamericano y mexicano que a lo argentino. Los estados en Brasil tienen mucha más autonomía, jurídicamente hablando, constitucionalmente hablando, que la que tienen las provincias en Argentina. Esto es más parecido a Estados Unidos y México respecto inclusive de lo reducido de las facultades del gobierno central. ¿Por qué quiero dar este circunloquio? Porque las fuerzas federales solo podían entrar a Brasilia con una orden expresa del presidente previa separación de las fuerzas nacionales. Acá hay algo a tener en cuenta. Las fuerzas que tenían que defender los poderes públicos no son fuerzas federales, son las fuerzas que dependían de la gobernación de Brasilia, que es opositora. Le quiero comentar un dato. En Argentina, la Casa Rosada, el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, no están protegidos por la policía de la ciudad de Buenos Aires, sino que tienen que estar protegidos por la Policía Federal Argentina. Esto no sucede en Brasil. La crítica que le hace Lula, que allí estamos viendo con los 27 gobernadores marchando ayer desde Planalto, la Casa de Gobierno, hasta la Corte Suprema de Justicia,
es que la Policía Federal, pese a la advertencia del ABIN, Administración Brasileira de Inteligencia, estaban al tanto de que lo que no hicieron el día de la asunción de Lula se podía hacer durante la semana, que eran actos de violencia. Ahora bien, Marina, Pablo, yo quisiera una breve reflexión sobre esto. ¿Cómo se llega a esto que hemos visto? ¿Cómo se llega a la toma del Capitolio de hace exactamente 2 años en Estados Unidos? No es por una decisión solamente, Marina, Pablo, no es algo tan simple. Lo dijimos con el tema del atentado a la vicepresidenta. Esto se requiere de la despersonalización, de la deshumanización y de la siembra. El señor Bolsonaro, y aquí me voy a tomar de las palabras de un funcionario de Naciones Unidas, que fue mi profesor en la maestría en Derechos Humanos de La Plata, el doctor Fabián Salvioli. El doctor Salvioli dice, lo que es cierto, que cuando juró como diputado el señor Bolsonaro, juró por el terrorista militar que torturó a Dilma Rousseff cuando fue detenida, cuando ella era dirigente sindical hace muchos años. Esta persona antiderechos, esta persona que gobernó diciendo que la sociedad civil tenía que estar armada, esta persona que denigraba a la oposición, esta persona que denigraba al colectivo LGBTIQ, machista, violento, que justificaba la violencia de género, le bastaron 4 a 5 años para generar la idea en Brasil del supremacismo racial, del supremacismo de género, pero fundamentalmente de que la democracia solo sirve, Marina, Pablo, y esto no solamente en Brasil, si nos permite ganar a los que piensan como yo. El resto, todo vale, todo vale. Otro tema, acá hay una cuestión que es tal vez de las peores herencias que le ha dejado Bolsonaro a Luis Ignacio da Silva. Me refiero al tema militar. Esto no fue solamente que la policía de Brasilia se vio, quiero ser piadoso, se vio sobrepasada. El ministro interino de Seguridad, el secretario interino de Seguridad de Brasilia, dijo que él pactó con los manifestantes el ingreso, entre comillas, pacífico a la explanada de los ministerios y a la explanada del Planalto y del Congreso. Es decir, hubo una decisión política para que esto pasara. Hubo una decisión política para que esto pasara. Pero hay 2 datos más, Marina. Desde que asumió Lula, hace 9 días, no hace 3 años, hace 9 días, el jefe del ejército hizo caso omiso de 2 órdenes que le dio el presidente Lula. Esto es lo peor que ha dejado Bolsonaro. La politización de las Fuerzas Armadas. Marina y Pablo. Desde el retorno de la democracia en 1985, todavía recuerdo la enorme manifestación en las principales ciudades del país. Ustedes ni habían nacido, con el eslogan "Direitas ya", con el cual, recuerden ustedes que la dictadura del 64 altera la Constitución y establece que el presidente va a ser elegido por un colegio electoral, donde los partidos afines a la dictadura tenían mayoría. Hubo una serie de manifestaciones para que el Congreso votara elecciones directas. Se perdieron. Y hubo un dirigente de un movimiento democrático brasileño que luego se transforma en partido de un movimiento democrático brasileño que se llamaba Tancredo Neves. Hay una frase famosa de Tancredo Neves que dijo: "Vamos a matar una víbora con su propio veneno". Y lograron que el colegio electoral derrotara al candidato de la dictadura y eligiera la fórmula Tancredo Neves, José Sarney. El tema es que Tancredo Neves nunca pudo asumir porque el día antes de la asunción fue operado de urgencia de divertículos en sus intestinos y murió en el posoperatorio. Pero los militares, Marina y Pablo, nunca quisieron perder protagonismo y pretendieron que cada uno de los gobiernos, Sarney, Collor de Mello, Fernando Enrique Cardoso, Itamar Franco, Lula, Dilma, Temer, Bolsonaro, les dieran protagonismo. Por eso apostaron por Bolsonaro cuando era diputado. El tema es que ellos no pensaban que Bolsonaro, capitán del ejército, iba a tener una agenda propia. Y esa agenda propia llevó a Morei, que fue el vicepresidente de Lula y que era general, y esto terminó de politizar a las Fuerzas Armadas. Hoy, Marina y Pablo, las Fuerzas Armadas, las 3 Fuerzas Armadas de Brasil, están tremendamente politizadas.
Lula va a tener graves problemas con este tema. Ustedes dirán, bueno, descabeza a las Fuerzas Armadas. Sí, y los que vienen detrás. Lula tendría que cortar casi al nivel de oficial, a toda la oficialidad. Usted no puede descabezar a las Fuerzas Armadas de esta manera. Por lo tanto, mire, terminando de leer un libro sobre la psicología del terrorismo. Esto me lleva a un análisis que se hizo desde la década del 50 en adelante respecto de las estrategias contraterroristas. Una de ellas tiene que ver con neutralizar al adversario y otra de ellas generar tal temor en el otro, en este caso un terrorista, que se abstenga en el futuro de hacer algo parecido. Marina y Pablo, sí. Lula tiene solo una semana para demostrar autoridad. Por eso Lula no interviene Brasilia, que quede claro, hay titulares de diarios que están confundiendo, no puede hacer eso el presidente de Brasil. El presidente de Brasil intervino la Secretaría de Seguridad de Brasilia por decreto, acaba recién, hace 38 minutos, acaba de aprobarlo por unanimidad la Cámara de Diputados, pasa al Senado para que lo apruebe esta tarde. La gobernación de Brasilia fue suspendida por 90 días por la Corte Suprema de Justicia. Pero yo le decía a ustedes que Lula tiene que tomar decisiones rápidas. ¿Por qué? Porque no solamente está la cuestión militar, está la cuestión de la tolerancia durante 3 meses por parte de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas ustedes fueron muy generosos cuando hablaron de los campamentos bolsonaristas. Son campamentos golpistas que desde la elección presidencial lo que le pedían a las Fuerzas Armadas es: señores, desconozcan la elección y derroquen al presidente electo. De esta manera, el silencio de Bolsonaro, las manifestaciones de fraude, las manifestaciones de desconocimiento al resultado electoral, el viajar a Estados Unidos y no entregar la presidencia son, como dirían los norteamericanos, free hands, manos libres, luz verde, para que ustedes hagan lo que quieran. Esto no terminó el domingo, Marina y Pablo. Esto siguió ayer en San Pablo, en Río de Janeiro, en Alagoas, en Minas Gerais, donde cortes de rutas, donde se produjeron enfrentamientos y donde recién ahora, no la Policía Nacional ni la Policía Federal, sino algo que Lula no hubiera querido hacer nunca, la Policía Militar. La Policía Militar, la que el presidente que destituyó a Dilma, Temer, utilizaba en contra de las favelas, hoy está levantando esos campamentos golpistas y está desbloqueando rutas. Cierro con una reflexión. Esto políticamente lo condiciona Lula, pero tal vez una de las cosas que ni siquiera probablemente esperaban los golpistas es que esto condiciona económicamente al gobierno de Luis Ignacio da Silva. Ya vimos que empezó a subir el dólar, ya vimos que empezó a subir el riesgo país, ya vimos que hay grupos de inversionistas que dijeron: nosotros queremos ver qué va a pasar en el Congreso. Si Lula no pudo controlar una asomada golpista políticamente hablando, queremos ver, con la enorme debilidad política que tiene en el Parlamento, cómo va a ser para sacar las leyes fundamentales. Por último, cuidado con las refinerías de petróleo y cuidado con la industria militar. También son objetivos de los golpistas. Cierro. Esto no fue algo fortuito, esto no fue algo poco planeado. Esto fue financiado, esto fue armado políticamente y, como dijo mi profesor de la Universidad Nacional de La Plata y funcionario de Naciones Unidas, Fabián Salvioli, más vale que América Latina empiece a ponerse firme respecto de manifestaciones golpistas, porque si esto se deja pasar, si se deja pasar lo de Perú, si se dejan pasar las amenazas y condicionamientos al presidente Boric en Chile, si se deja pasar el condicionamiento que se pretende al presidente Petro en Colombia, en 10 años, Marina y Pablo, no tenemos más democracia en América Latina. Te saludo, Pablo. Buen día. Buen día, Pablo. Interesantísimo tu análisis. Me animo a sumar, porque has hablado de los 90 días. Hay un famoso apotegma en la política que dice que una vez que una persona es elegida, también tiene 90 días para fijar su posición ante la opinión pública. Recordemos que Lula ganó con estrechez la elección en un frente muy amplio, pero ganó con estrechez. Digo, también es importante lo que vos decís de tomar medidas urgentes para dar señales al votante también, más allá de las fuerzas de seguridad, más allá de los políticos, más allá de los gobernadores. Esa también es una clave, porque no le ha sobrado mucho a Lula. Pablo, algo que fue muy preocupante, y agradezco profundamente el comentario porque, bueno, a mi edad se ve que hay cosas que ya no funcionan bien, me olvidé de comentarlo.
la lentitud de reacción del Partido de los Traballistas. Esto es llamativo. Y entonces, políticamente, el presidente Lula se ha visto un poco desguarnecido. ¡Qué paradoja! Ha tenido más respaldo internacional que probablemente interno. Dentro de lo interno hay que ver, vamos a ver lo positivo primero. El gobernador bolsonarista de San Pablo Tarcisio fue muy contundente en condenar el golpe y apoyar la legitimidad del gobierno nacional. También el fantoche, el ex juez Sergio Moro, que acaba de reconocerse que el programa Lava Jato fue en realidad una maniobra precisamente para financiar a movimientos que terminaran con la izquierda en Brasil. Sergio Moro, que es una personalidad popular en Brasil, también condenó el hecho. Pero hay algo que es muy grave. El señor Silas Malafaia es el líder pentecostal adventista más popular de Brasil, uno de los hombres más ricos de Brasil y es el líder de la iglesia adventista evangélica más seguida en Brasil. Este hombre, que fue funcionario del presidente Bolsonaro, dijo el mismo domingo en que asumió Lula que Dios no va a permitir que Brasil se vuelva al comunismo y que Dios va a apoyar un golpe de Estado si es necesario. Esa persona dijo que lo del domingo fue una manifestación popular y democrática y que así hay que comprenderla. Cuidado con este tipo de cosas, porque así como se suele hacer chistes sobre mujeres, y es el primer paso de la violencia de género, así como no se deben permitir chistes racistas, ni chistes sexistas, ni chistes que burlen a una religión, las manifestaciones tardías y de permisividad hacia este tipo de cosas son el cimiento y la luz para iluminar el camino al futuro golpismo. No hace falta que vengan con armas para un golpe de Estado. Hace falta simplemente que una población empiece a perder la noción de sus derechos. No lo tenemos que permitir. Y ahí el papel suyo, Marina, suyo, Pablo, y de los medios de comunicación es fundamental. Los felicito a ustedes, felicito a Canal 13, la militancia democrática y la firmeza con que se ha condenado este golpe de Estado. Muchísimas gracias, Pablo, por visitarnos. Ha sido muy amable. A ustedes y, bueno, el mundo sigue andando. Hay problemas en Israel, hay problemas en Ucrania, donde desde esta mañana en una localidad hay muchísimos muertos por una avanzada de los grupos mercenarios rusos y una sorpresa de Estados Unidos. Aparecieron documentos clasificados en una vieja oficina que usó Joseph Biden cuando era vicepresidente. Así que ahora le estalló una bomba en la mano al propio presidente Joseph Biden. Lo charlamos la próxima. Gracias, Pablo. Lo Adiós. esperamos. Hasta la semana que viene. A ustedes.